Acá tenemos a alguien de Córdoba. Muy bien. ¿Cómo va? Hola, Van. Bienvenidos. Gracias. Hola Nelly. Hola. Ay, qué bueno que, porque yo estaba preocupada que no se escuchara bien, así que no estaba escuchando. Se escucha. Bien. Bueno, la Violén, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo va Alejandra? Les estaba contando que vamos a hablar de un tema muy práctico, muy interesante para la clínica, así que arranquemos. Eso, hoy vamos a trabajar, vamos a abordar el trabajo que hacemos los analistas o algunos analistas que eligen hacerlo, trabajar con fotos, ¿sí? Pensar qué es la foto y cuál es el valor que puede tener para nosotros, analistas, en ciertos momentos del tratamiento. Así que lo primero que les quiero decir es que hay un poquito de, a veces, como de prejuicio respecto de trabajar con fotos. Hay muchos analistas a los cuales les resulta raro y dicen, pero ¿por qué? Como entran a pensar respecto de, bueno, cómo es que pensamos ese pasado. Y como la semana pasada estuvimos hablando de esto, se nos ocurrió avanzar con el tema de las fotos, ¿sí? Lo primero que les quiero decir es que las fotos son una fijación escritural, ¿sí? Tratemos de pensar las fotos como una fijación escritural. Y como lo imaginario en el nudo borromeo está enlazado a lo simbólico, es decir, lo simbólico, según cómo esté, en qué posición esté, da lugar a un imaginario en particular, el modo en que cada sujeto ve sus fotos, se ve a sí mismo o ve a los otros, también va variando según la forma que va trabajándose ese registro simbólico. Uh-huh. Entonces, a veces las fotos son un gran modo de ubicarse por fuera del tiempo y el espacio, ¿sí? Le pedimos al paciente que traiga fotos en forma cronológica y nos ubicamos como por fuera, ¿sí?, del tiempo y del espacio, mirando eso que ha traído, mirándolo juntos, ¿sí? Uh-huh. Es una posición de trabajo del analista muy ligada a la castración, ¿sí? Entonces, junto, ¿perdón? ¿Cuántas? ¿Qué cosa? ¿Cuántas fotos? Las que quiera traer solo. Yo, por lo menos en mi caso, yo lo único que pido es que pueda ordenarlas en forma cronológica, para ir leyendo los distintos tiempos, los distintos movimientos. Uh-huh. Hay en esto que les contaba, ¿no?, de verlas desde afuera, algo que se parece mucho a cuando en el nudo borromeo ustedes ven el inconsciente ubicado entre lo simbólico y lo imaginario. Vieron que se extiende, yo ahora justo acá no traje hoy el texto, pero se extiende por el lado de la existencia, es decir, de lo que está por fuera del nudo y se encarna. Entonces, esto es muy importante porque justamente es desde ahí desde donde nos vamos a ubicar con las fotos, uh-huh, ¿sí? Entonces, a ver, cuando nosotros recibimos un paciente, no es en cualquier momento que trabajamos con esta forma de fijación escritural, ¿sí?, que, como decimos, va a implicar una alteración, un trabajo de elaboración sobre lo simbólico a través de las fotos, a través de ese imaginario, ¿sí? Claro, ya de por sí es estar pidiéndole que haga una tarea, cosa que y la va a hacer con nosotros, ¿eh? Sí, pero irla a buscar con nosotros. Sí. Ir a buscarla y encontrarse el momento en su casa, o sea, ya antes de que la lleve al consultorio, disculpame que... Sí, pero es cierto. Lo he hecho con muchos pacientes, sí. Y el hecho de que le digas que tiene que hacer algo por fuera de la sesión del consultorio es como... Te miran con cara rara. Vos no sos de esas, supuestamente. Porque si esto es psicoanálisis, ¿cómo me estás pidiendo que vaya a mi casa y haga algo? Eso por un lado.
Porque no se trata solo de esta cuestión, ¿no? Como que hay que poder entrar y salir, ¿no? El análisis implica entrar y salir. Y esto que está haciendo por fuera tiene que ver con el adentro. Es decir, esta banda de Moebius, ¿no? Sí. Sentarse en su casa y buscarlas. Hoy por hoy, algunos pacientes, si son jóvenes, te dicen, nada, foto impresa no tengo. Otros sí. Es lo bueno de que es lo bueno de que a uno le pueden mandar al celular, ¿no? Está muy bien lo que dicen, ya comenzó el trabajo en su casa y Romy dice, eso se me ocurre encontrarse con el pasado y poder acomodarlo. Sí, poder, en todo caso, revisitarlo, ¿sí? Tal vez esa sería como, digo, no tener una posición de primera, decir, bueno, esto hay que cambiarlo, vamos a revisitarlo, vamos a ver qué vemos, ¿sí? Por eso les contaba que no es en cualquier momento también. A ver, hay varias cosas en juego. Por ejemplo, lo primero es que recibimos a un paciente que tiene, por supuesto, una aversión y, como hemos dicho en otros vivos, la neurosis implica que el sujeto queda encerrado, ¿sí?, en una cierta circularidad, ¿no? El síntoma tiene una circularidad, el sujeto queda capturado, ¿sí? Entonces, digamos, la idea de salir implica necesariamente un punto de apertura, pero no en cualquier momento el paciente está preparado, ni tampoco pretende, ¿sí? Entonces, primero, ese primer trabajo que tenemos al inicio del análisis es construir eso que es una versión cerrada, producir enigma sobre eso, ¿no? ¿Por qué esta persona X de la cual él habla o ella habla ha llegado a ser así, ¿no? ¿Qué pasó en su existencia previa, digamos, ¿no? Para que alguien sea de determinado modo. Entonces, lo primero es abrir el enigma, ¿sí? Lo segundo es que, como consecuencia del enigma, naturalmente el deseo va a ser que el paciente se dirija a sus otros significativos, a pensar, a repensar, ¿no? Cuestiones ya que creía cerradas, y a veces va a encontrar en esos otros significativos nuevas versiones, nuevos datos, nuevas formas de, digamos, del pensar. Pero, ¿qué pasa si no encuentra nada de eso? Ahí es donde entramos nosotros con las fotos, ¿sí? Es decir, cuando hay un tope en la elaboración. Y eso me parece importante decirlo, porque también tiene que ver con el lugar que nosotros podemos llegar a tomar, y no hay que tomarlo, de un lugar de saber, ¿sí?, de, ¡ay, qué maravilla lo que estoy haciendo con mi analista!, ¿no?, de efusión narcisista del paciente o del analista, ¿no?, sino trabajar desde la castración, es decir, cuando llega por sí mismo a un punto de tope y siempre queda cerrado en la misma versión, decirle, bueno, a ver qué nos pasa con esto, a ver qué pensamos, ¿no? Y ahí, en ese trabajo de dos, donde uno en realidad arriesga alguna idea, vamos a tomar un tema muy importante, que es que los psicoanalistas postfreudianos, que ustedes saben que si bien tenían una forma de teorizar muy distinta y por momentos resulta poco extraña, los analistas postfreudianos kleinianos tenían como detalles clínicos maravillosos, ¿no? Y como estamos en vivos que hablan de técnica, es necesario recordarlos. Por ejemplo, los postfreudianos decían que la confirmación de que algo es así, ¿no?, de que estamos en la senda de la verdad, es que se producen nuevas asociaciones. Y eso es muy importante. Si uno está trabajando y el paciente se queda mudo, ahí uno dice, no estamos yendo por un buen lugar. Mientras que cuando vamos bien orientados, el paciente empieza a decir, sí, y pasó tal cosa, y pasó tal otra, y recuerdo tal, y aparecen recuerdos nuevos. Esto ya estaba en Freud, pero los postfreudianos lo toman específicamente como un indicador técnico, ¿sí? Tenemos una pregunta acá. ¿Esta intervención cabría ante la inhibición síntoma angustia? A ver,
la inhibición es una cosa, bueno, es decir, el síntoma es otra y la angustia es otra, es decir, hay que puntuar bien, ¿no? Ante el síntoma, seguro, ante la inhibición, yo creo que con más razón. Ante la angustia, no sé, porque el aparato psíquico en la angustia está en un punto de vibración que no sé si puede estar en disposición para releer, para... no en ese momento de la angustia, ¿no? Sabemos que un paciente cuando está en un momento de angustia le es muy difícil el trabajo analítico. Hablo, por supuesto, a ver, digamos, de esta pregunta, digamos, tomando la angustia como un punto de angustia enorme, ¿no? Que sea realmente nodal. Ahora, si son momentos de angustia, sí, por supuesto, bienvenido. Otra cosa que es necesario también trabajar es que nosotros vamos a entrar en el trabajo de las fotos, pero teniendo claro hacia dónde vamos, cuál es la pregunta, ¿no? que necesitamos empezar a explorar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tomemos, por ejemplo, ¿no? un paciente, supongamos, no sé, cuyo padre es muy terrible, ¿sí? Tal vez la madre sea igualmente ultrajante, ¿sí? Pero ningún aparato psíquico puede trabajar los dos sostenes a la vez, porque se cae, ¿sí? Sí. Se sume en una angustia que no sirve para trabajar, que lo aplasta. Que paraliza. Entonces, claro, si estamos trabajando sobre el padre, vamos a tratar de encontrar sostenes, supongamos, si eso fuera la dirección de la cura, ¿no? Que consideramos en ese momento necesaria, vamos a tratar de encontrar lugares de sostén de la madre, por ejemplo, ¿no? Y cuando ese padre ya esté más trabajado, bueno, ahí sí puede darse lugar al cambio y trabajar esos rasgos de la madre complicados, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? La estructura psíquica es algo que hay que respetar mucho y que hay que pensar en términos de qué sostenes, ¿sí? Está agarrada, ¿no? En qué lugares tiende a colapsar y armar un acting o un pasaje al acto, ¿sí? Esto que siempre decimos, ¿no? Cuando trabajamos acá con respecto a la técnica, la cuestión de considerar el aparato psíquico en su sentido dinámico, ¿sí? Pero justamente por eso, respetando también los tiempos y los movimientos. Entonces, por eso, yo les decía recién que cuando uno aborda el trabajo con las fotos, junto con el paciente, ver hacia dónde quiere dirigirse. No es, bueno, vamos a ver en general todo, porque si no sería como considerar si no queda de todo. Claro. No, es puntualmente, porque además puede ser en determinados momentos, ¿no? Puede haber algún momento donde se está trabajando alguna cosa, y mucho más adelante, en otros momentos, bueno, ¿por qué no vuelve a elegir fotos? Y tal vez la elección es distinta, ¿no? Y en ese sentido, también, ¿no? Esto que hablábamos un poquito con Alejandra antes de empezar, que a veces no es solo el trabajo interior que uno hace respecto de lo que ve en la foto y que el sujeto tal vez, yo qué sé, tal vez se historizó siempre como alguien con, no sé, con exceso de peso, supongamos, y de repente se ve años después en la misma foto y dice, pero no era así. Yo no tenía exceso de peso ahí. ¿Qué me pasaba a mí en X momento que yo en aquel momento anterior me veía así y ahora como me veo? Digo, es trabajar por eso, fuera del tiempo y del espacio. Es una costura que va de ida y vuelta. Con un paciente, por ejemplo, con una paciente estaba haciendo esto antes de la pandemia. Ajá. Y había llevado al consultorio incluso álbumes y después pasó la pandemia, se movilizaron determinadas cuestiones en relación a su laburo y las fotos quedaron en un segundo plano. Sí, claro. Te olvidaste de la foto, pasaron la foto y en un momento sucede otra vez un poco este detenimiento cuando ya este sacudón de estamos aislados y encerrados y vuelve, pero selecciona otras y lo que se da cuenta de todo lo que eligió es que en ninguna está sola, paciente.
está siempre con gente, entonces empieza a laburar no en el contenido o en la relación específica de cada persona de la foto, sino en cómo los puntos que eligió como significativos de su historia estaba con esta persona, esta persona, esta persona. Es como que se puede hacer una lectura mucho más allá del escenario de la foto y el personaje de la foto. Es una invitación muchísimo más amplia. Las cosas que salen son maravillosas. Claro, y en esto a veces este prejuicio, tal vez, ¿no? Que esto no es de índole lacaniana, digamos, ¿no? Uno dice, lo lacaniano es en la medida en que la lectura es al significante, por ejemplo, ¿no? Lo freudiano es en la medida en que uno trabaja en relación al dinamismo de la pulsión, ¿sí? Supongamos cuando podemos trabajar la pulsión escópica, podemos trabajar ese punto de fijación del sujeto, ese punto de fijación escritural en alguna foto donde desde ahí sacó esa conclusión que retroactivamente lo ubica en algún lugar que tal vez hoy podemos revisar, ¿no? Psicoanálisis es cuando hay un oyente desde el lugar del analista, digamos, del psicoanálisis, ¿no? Creo que es Miller o Rubinstein que lo dice. Psicoanálisis es siempre que hay un oyente analista. Y está muy bien, porque si no, perdemos maniobras, ¿no? Uh-huh. Los analistas, ¿no? Porque esto no entra acá, o esto no se hace acá, porque no corresponde, porque no parece, digo, y ahí estamos más prisioneros de cierto semblante de lo que deberíamos ser, y me parece que lo interesante es que para los pacientes, y esto clínicamente es un punto de escritura, ¿sí? Porque si no, no se entiende, hemos dicho en algún momento, no se entiende esta insistencia, por ejemplo, de Lacan cuando habla de lo que no puede no escribirse, digamos, ¿no? Todas las veces en que se habla de la escritura, tiene que ver con la inscripción, ¿sí? Del límite en el inconsciente, la inscripción del significante en lo inconsciente, ¿sí? Y es con eso con lo que vamos a trabajar. Sí. Pregunta, ¿vale? ¿Cuál es la consigna que se da para trabajar con fotos? Pregunta. La consigna ustedes vienen haciendo un trabajo con ese paciente, entonces en algún momento lo invitan se me ocurre esto. Por supuesto es algo que a ustedes se les ocurre, es una invitación sin obligación, pero ustedes les dicen que es una linda idea, digamos, como para hacer, y como del orden de la pulsión de vida, ¿sí? Si quieren hacerlo, son bienvenidos. Nunca me pasó que me digan no, además. Tal cual, sí, tal cual. Que me digan no, que digan. Nunca pasó que rechacen la invitación a esta búsqueda. Me parece que cada uno a cada paciente la terminás proponiendo la actividad de una manera diferente también, porque depende desde dónde lo vas a hacer laburar que vas a proponer la actividad, ¿no? Pero bueno. Claro, es exactamente eso, es decir, uno viene de todo un trabajo y entonces no hay como una cosa de, ahora tengo que decirlo de determinada manera. Con cada paciente hay una modalidad y viene en una historia esto. Lo importante es que venga absolutamente, no desde el lado del saber, ¿sí? Nuestro previo, ¿sí? Sino como una idea, a ver qué sucede, a ver qué vemos, ¿sí? Justamente desde el no saber. Claro, y en plural, porque si no es, a ver qué ve usted, hay toda una cosa de yo lo veo a usted mirarse, no, esto no. Puede escucharse hasta fantasmáticamente en forma complicada. Entonces la idea es juntos trabajar esto, ¿no? No llego a leer ahí, sí hay Lo leo. Yo lo estoy haciendo con una paciente que supervisé con Violén, en donde la palabra de la madre era vos hacés, existís porque te copias de fulana. Cuando me está la letrita de cuando trae fotos descubrimos una de un año de ella con su hermano. Pero 2 veces, o sea, duplicado. Ahí ya, no sé. ¿En esa? Perdón. ¿Era esas antiguas que te ponían 2 veces? ¿Era ella 2 veces?
No, por lo que yo entiendo, no, ahí aparece, a ver si correginos, Vanessa, si estamos, pero digamos, lo que aparece es una relación con un hermano, digamos, esta cuestión que permite a veces reubicar ciertos significantes que estaban, siempre el significante de alguna manera es acéfalo, pero hay un punto cuando el significante figura como superyoico, ¿sí? Y la madre dice, vos tal cosa, hay que poder fijarlo, por eso les hablo de fijación escritural. A ver, ¿qué miraba la madre, no? ¿Y quién sacaba la foto? Por ejemplo, tal vez esto, ¿no? Sacaba la foto y siempre sacaba la foto de esa persona con su hermano, por ejemplo, ¿no? Entonces uno dice, ¿esto era tuyo o era de tu madre mirando? ¿Sí? Sí. Digo, la riqueza de trabajar no solo la mirada del sujeto respecto de lo que le sucede, ¿sí? Que es una mirada, como dijimos, que está presa de determinada marca simbólica de determinado momento, y la mirada del otro sobre el sujeto. Ahí se puede despegar a veces en las fotos, ¿sí? Hay, no sé, ciertas figuras parentales que siempre era tal persona la que sacaba fotos. Y siempre la foto tenía determinada característica. Uno dice, mira lo que miraba tu padre, supongamos en el caso que estuviera con la cámara, o tu madre, o bueno, o la persona, ese otro, ¿no?, que estaba trabajando. Digo, lo que me interesa es que ustedes sean libres en las maniobras, porque lo que importa es trabajar cómo el significante ha marcado al sujeto y lo deja preso de determinada posición, que a veces al verse un poco, yo les conté creo la vez pasada, ¿no?, este paciente que estaba viendo filmaciones de Super 8, ¿no?, son filmaciones antiguas, y ve allí un padre que no es aquel del cual él ha estado hablando aparentemente en su análisis, no conmigo, estaba hablando siempre de esa versión de ese padre, y aparece en la filmación otro padre, un padre atento, no, para nada desconectado, ¿no? Es muy interesante. Y también uno puede decir, bueno, aquí su papá estaba conectado, y tal vez en otras fotos, años después, el padre realmente aparece desconectado. ¿Qué le pasó a su papá? ¿Qué le pasó a su papá? ¿Qué pasó en la vida de su padre? A veces hay cuestiones donde el padre, no sé, quebró económicamente o quebró emocionalmente por un duelo y empezó a hacer otro. Digo, vitales, personajes, entre comillas, de la historia, vitales, ¿no? Que en algún momento fueron de un modo, en otros momentos de otro, así como el sujeto en algún momento fue de un modo y tal vez después de otro. ¿Sí? Esto, bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero hay dos preguntas que quedaron ahí. Si se podría hacer con adolescentes, yo asumo que sí. Aunque, digamos, con respecto a lo de los adolescentes, me parece genial, y también hasta incluso para marcar que tal vez siempre ponen las mismas poses, supongamos a veces los que están como prisioneros de cierta versión de ellos mismos, ¿no? Como ampliar la gama, ver qué dan a ver, también qué dan a ver al otro, es muy interesante. Y la otra pregunta no te llegué a escuchar. Sí, hacer esta consigna en pandemia está bueno. Sí, claro, está buenísimo. Tal vez entraste después que yo lo dije, pero dije que lo estoy haciendo. Así que sí. Si la respuesta era no. Sí. Y les va a servir un montón. Me parece que además hay que perderle el miedo, como yo les digo siempre, perderle el miedo a las intervenciones. A un paciente no le va a pasar nada. Digo, nos llenan a veces de miedos en cuanto a la obediencia de ciertas cosas, son lacanianas, o esto no. Digamos, y creo que cuando yo les conté... Viene un poco por ese lado. Y si se puede en duelo, en adolescente, en pandemia... Sí, ábranlo, porque el sujeto está trabajando sobre sí mismo y en un proceso de construcción y de revisitar la historia. ¿Qué mejor momento para revisitar la historia que cuando uno tiene un poco de tiempo y está tanto además con las pantallas? Me parece que si ustedes consideran clínicamente... Nos trabó. ¿Qué dijiste? Que si ustedes consideran, ahí está, ¿se escucha bien? Que si ustedes consideran que clínicamente, que técnicamente, digamos, no están puestos en un lugar, digamos, donde estén
taponando otras elaboraciones, sino que el sujeto llega por sí mismo a un tope y queda ahí sin construir algo nuevo, ahí me parece que es una hermosa maniobra para trabajar, está buenísima, y arma la posibilidad de hacer una fijación escritural de otro momento, ¿no? De leerse a uno mismo. Una cosa más les tengo que decir. Cuando les piden a los pacientes que ordenen cronológicamente la historia y van viendo con los pacientes, fíjense los cortes. Hay cortes que son involuntarios, ¿no? Momentos en que no tengo más fotos, o digamos que tal vez ocurrieron situaciones traumáticas, o que el sujeto está muy distinto de un año al otro, muy distinto. Dice, ¿qué pasó? ¿No? Y también hay cortes voluntarios que a veces tienen que ver con que el sujeto evita ciertos duelos, ¿no? Entonces relata la historia, pero siente que hay un antes y un después. A veces es para evitar un duelo, a veces no. Pero, me parece que está bueno poder, por lo menos, ir viéndolo con los pacientes, ¿sí? Mira, acá dice que un paciente descubrió por las fotos que era adoptado, que lo sospechaba, bien, y por algo propuso él mismo ver fotos. Mirá, qué bien. Bien, re bien. Bueno. Recuerden siempre, cuando hablamos del nudo Borromeo, que decimos lo imaginario, que se puede, lo simbólico y lo real, por algo están anudados. Y cuando ustedes trabajan con las fotos, están trabajando en lo imaginario, pero anudado, es decir, trabajan modificando, ¿sí? Revisitando lo simbólico, y eso tiene efectos en lo imaginario. Y lo que trabajan en lo imaginario tiene efectos en lo simbólico. Esto es trabajar con el nudo, ¿sí? Acá dicen algo, tenemos que terminar, pero leo el último comentario. Me encantó además que están... En todo sobre mi madre debe ser, la peli es todo sobre mi madre. Ajá. El film, el padre entra en la historia familiar porque está recortado de la historia familiar madre, hijo, padre. Igual que en Coco, una de Disney. Ajá. Bueno, estas construcciones, la deconstrucción y la construcción de alternativas. La persona que habló de lo de la adopción dice, necesito compañía para decirlo, ese fue el lugar del análisis. Ahí está. Bien, ahí está. Bueno, listo. Qué bueno, cuanto más trabajen ustedes libremente, también eso, la pulsión de vida, se inscribe en los análisis y en los pacientes. Así que trabajen, está buenísimo, no le va a pasar nada a un paciente, nada malo por revisitar sus imágenes. Eso. Gracias a todos por estar, por comentar, leemos los comentarios cuando se puede, por ahí alguno nos quedó en el aire, perdón. Síganos en el canal de YouTube, Rayones Lacanianas. Ahí sí. Suscríbanse, muchas gracias Julie, y nos vemos. Un beso especial para Julie. Chau.